Bueno, queridos hermanos y hermanas, gracias por este tiempo que disponen para seguir preparándose o en un aspecto que nos involucre a los dos, preparándonos para servir mejor a Dios, a su iglesia. Así es que muchas gracias por eso, hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase de la historia de la Biblia y sus traducciones. Quisiera preguntarles, hermanos, entonces, ¿quiénes avanzaron un poquitito con la tarea de aprender, seguirse aprendiendo de memoria los 39 libros que tenemos del Antiguo Testamento y 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento? Quisiera primero preguntar, hermanos, solo levanten la mano, ¿quiénes sí se lo saben de memoria, hermanos? ¿Quién se sabe los 66 libros que tenemos nosotros como palabra de Dios? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién se lo sepa? Mi hermana Dina, gracias. Lucy, Álvaro, que son los que tengo como que la pantalla encendida. Ok, ¿quiénes se saben solo los del Antiguo Testamento? O los del Nuevo Testamento, cualquiera de los dos, sea los 39 del Antiguo o los 27 del Nuevo. Diego, muy bien. Y la pregunta es, hermanos, ¿quiénes están ya haciendo la tarea y se están poniendo las pilas para empezar a aprendérselos? Muy bien. Creo que estamos la mayoría en ese punto. Bien, los Hermano, aunque ya hace muchos años que uno se los aprendió, cuando los recito, hay alguno que otro que se me olvida. Entonces yo lo estoy repasando. Ok, gracias Lucy, gracias. Qué bueno, me alegra mucho que podamos estar atendiendo este tema de aprendernos los libros de la Biblia. Muy bien. Segundo punto, hermanos, antes de seguir en este tema, ¿hay alguna duda que tuviesen respecto de nuestra última clase que tuvimos, hermanos? No quisiera seguir avanzando más hasta no irme cerciorando, al menos con los que están en la clase presencial, sí ha ido quedando claro algunos de los conceptos que hemos estado manejando en nuestras sesiones. Bueno, vamos a continuar entonces. Me alegra que más o menos vaya quedando claro el tema, ¿no? de la clase. Y hoy abordaremos algunos elementos antes de entrar ya a profundizar en cuanto a la formación del canon hebreo, para después irnos al canon alejandrino o al canon griego. Luego estaremos metiéndonos en el canon del Nuevo Testamento y estaremos terminando nuestro curso con las traducciones que tenemos en la actualidad. Bien, nuestra clase entonces ahora versará en relación a las formas que el texto bíblico tomó forma, adquirió, se fue llevando a cabo en el devenir del tiempo y que hoy llegan a nuestras manos como los tenemos hoy. Evidentemente, hermanos, debemos saber que el texto bíblico en sus orígenes no tuvo ni la forma ni, ni, ni la numeración, ni nada por el estilo de lo que hoy nosotros conocemos como palabra de Dios. Entonces vamos a adentrarnos ahora en ese punto. Voy a compartir la pantalla para apoyarnos en la clase. Permítame un momento nada más. Bien.
Nos quedamos entonces, hermanos, en lo que es la comparación de los libros, en este caso de la Iglesia Católica, que dijimos que eran casi los mismos nuestros, diríamos, solo con los añadidos de los libros que nosotros llamamos apócrifos y ellos le llaman deuterocanónicos. Bien, formas en que se transmitió el texto bíblico. Cuando nosotros hablamos de la inspiración, ¿no es cierto? Estamos hablando básicamente de la intención de Dios de revelar su palabra y utilizó, en este caso, al recurso humano para transmitir esa palabra que él quería transmitir. Pero evidentemente, hermanos, hubo formas, porque las formas de transmitir la palabra tuvo su propia evolución. Hoy, hermanos, las maneras que nosotros utilizamos para transmitir cualquier mensaje ha cambiado absolutamente, ¿no es cierto? Recuerdo que no hace muchos años, hoy los jovencitos que están en la clase quizás ni sabrán qué es eso, pero yo recuerdo mucho cuando era más joven que el telégrafo era una de las formas que se usaban muy comúnmente para comunicarnos con personas lejanas a nosotros y que eran como clave, eran palabras en clave, ¿no es cierto? Porque solo te cobraban por palabra y tenía cierto número de palabras que podías enviar por el telégrafo. Este, y bueno, esa era una forma en que nosotros usábamos para transmitir cualquier mensaje. Hoy no, hoy el telégrafo está totalmente en desuso. Hoy nosotros podemos comunicarnos de cualquier forma a cualquier parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos y podemos hacerlo de manera libre y sin restricciones como lo era antes. Esta forma de evolución en cuanto a la transmisión de los mensajes o de las palabras tuvo también su propio influjo en el texto bíblico. La primera forma, hermanos, la más primitiva, diríamos, es que el texto bíblico tuvo una transmisión primariamente y netamente oral. La transmisión oral será una de las formas más importantes que tendrá el pueblo de Israel en este caso para ir preservando los sucesos que más tarde se plasmarían en un documento. Uno de los aspectos primordiales en la transmisión del texto bíblico, hermano, siempre será considerar sí o sí la transmisión oral, ya que en los personajes del mundo de la Biblia uno de los aspectos importantes en la vida del pueblo era la genealogía familiar. Por eso ustedes mirarán, hermanos, en el texto, principalmente del Antiguo Testamento, muchas genealogías, porque para Israel era importante preservar su identidad. Era importante en el desarrollo del tiempo poder asumir los linajes que se habían establecido a partir de las tribus o de los hijos de Jacob que vinieron a conformar posteriormente en una época el pueblo de Israel, hablando de las 12 tribus o de los 12 pueblos. Y entonces vemos nosotros que hay una importante deseo de que las genealogías fueran preservadas. Tenían fines no solamente sociales, familiares, sino teológicos. Ese es al que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo. La genealogía que aparece en Mateo tiene que ver más con a un propósito teológico que una posición histórica. Hablar de las genealogías familiares equivaldría a lo que nosotros llamaríamos como el registro civil de cada uno de nosotros. Y también, hermanos, es muy importante saber que en el mundo bíblico, principalmente en épocas muy antiguas, muy primitivas, la transmisión oral tendría que ver mucho con preservar las reglas de vida, las tradiciones que se iban a tener por los nómadas. Si ustedes comparan los sucesos históricos, los sucesos
sociales que aparecen, por ejemplo, en los relatos de los patriarcas, evidentemente no tienen nada que ver con lo que narra, por ejemplo, los ritos o los aspectos que aparecen en el profeta Isaías. Son dos épocas muy diferentes y entonces el preservar la transmisión oral significaba ir llevando de la mano todos esos aspectos que en el mundo antiguo se manifestaban. Había confesiones de fe que se recitaban por la tribu en las ceremonias religiosas. Muchas de las oraciones que aparecen en labios de los profetas, de los patriarcas, ¿no? O de los reyes, o de los profetas, sí, profetas anteriores, vinieron trayéndose de manera oral hasta que en algún momento se plasmaron, pero fueron transmitiéndose de generación en generación. Y, y algo interesante, hermanos, que no podemos pasar de vista, es que en la cultura, en la mentalidad hebrea de aquellos años, ¿no es cierto? La memoria jugaba parte importante para la transmisión del conocimiento. Era tal el aspecto, ¿no es cierto?, que venía dándose para conocer lo que había sucedido en tiempos remotos, que nosotros miramos que esa parte eh, que, que se vivía, ¿no es cierto? Se traía a la memoria y era impresionante la fidelidad con la que se transmitían esas historias. No pasa así en el mundo occidental. Hoy nosotros, por ejemplo, podemos contar la historia que nos contó la abuela, ¿no? Y es muy probable que al no acordarnos de algunos elementos o algunos sucesos o algunos personajes de los tíos o de los primos que la abuela nos contó, tengamos que idear otra historia o añadir otros personajes o añadir otro sentido a la historia para que suene más chistosa o más alegre. Eso sucede con nosotros, ¿no? Los occidentales no somos muy dados a retener las cosas, pero no pasa así en el mundo antiguo, principalmente en el pueblo de Israel. La tradición oral tiene que ver básicamente con esa fidelidad con la que se manejaban las historias, los datos, los personajes, hasta que llega el momento de plasmarlo en un documento. Quizás, hermanos, echando un poco a andar la imaginación y tomando este fragmento de un autor que es José Luis Sicre, echando a andar nuestra imaginación, podríamos pensar, hermanos, que quizás fue en una noche de frío junto al fuego, que era muy común en aquellas épocas y muy común en aquellas culturas, cuando comienza a contarse la historia de Israel. Es muy probable, hermanos, que estas historias viniesen a ser parte ya de la transmisión de fe que tenía el mismo pueblo. Y entonces podremos imaginarnos tal vez a los ancianos, a los quizá más próximos protagonistas que tuvieron con los hechos que narra el texto bíblico, que recordaban las andanzas de los antepasados famosos, principalmente los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Es muy probable, hermanos, que las tradiciones orales que se recogieron de los patriarcas hayan tenido mucho más peso en dos de ellos, porque si ustedes son muy cuidadosos en la lectura del texto bíblico, se darán cuenta, hermanos, que las tradiciones que tenemos, por ejemplo, del patriarca Isaac, son muy pocas. No hay mucho material que tenemos. Isaac realmente es famoso por cuando era pequeñito y que iba a ser sacrificado por su papá, ¿no es cierto? Y también es famoso un tanto porque vieron que le escogieron a la esposa
y cuando bendice a Jacob en vez de a Esaú. Y no tenemos más, no tenemos más historia o más cosas que nosotros sepamos de Isaac, ¿no? Más adelante en el Nuevo Testamento se estarán haciendo una interpretación al considerar más ¿cómo es? A Jacob, Abraham, pero Isaac está allí, no representa mucho. Sin embargo, las tradiciones que se recogieron y que finalmente quedaron plasmadas tuvieron que ver mucho con esta transmisión oral. Tal vez llegaron más tarde los grupos del desierto, los que pasaron, ¿no es cierto?, el tema de los 40 años relatando y a veces exagerando. Déjenme dejar allí el punto que después vamos a tocar en el en el Pentateuco, sobre lo que subieron en Egipto, la terrible marcha hacia la tierra prometida, la revelación concedida por el Señor a Moisés y todos los demás relatos que nosotros encontramos en el libro del Éxodo, en el libro de Números. Después, hermanos, vendrían los poetas populares, que como en toda cultura, y principalmente la cultura hebraica, hermanos, la cultura hebrea, perdón, tiene muchos poetas. Ustedes saben que la mayoría de los escritos que aparecen en el texto bíblico están escritos en poesía. Nosotros no logramos vislumbrar la belleza poética porque nosotros que crecimos, por ejemplo, con la traducción de Reina Valera, 1960, no nos percatamos de eso. Ustedes lean, por ejemplo, los relatos de los profetas, ¿no? Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, cualquiera de ellos, y ustedes no se percatarán que algunos de los oráculos que los profetas pronunciaron están escritos en poesía, porque no los identificamos. Nosotros los leemos de corrido, pensamos que es un solo género literario, que es una narrativa, o que a lo mucho están escritos en prosa. Pero la poesía, hermanos, fue uno de los recursos más importantes que tuvo el pueblo de Israel para transmitir su conocimiento, para transmitir su historia, para transmitir la verdad que Dios empezó a revelar a los escritores sagrados. Entonces, estos poetas populares, cantadores de gestas, principalmente contra el pueblo más odiado, permítame ocupar esa palabra, el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces que fueron los filisteos. Eh, hay relatos de batallas que algunos datos no coinciden, pero usan la poesía y los símbolos para manifestar una verdad, y ejércitos por una buena comida antes de seguir el viaje siempre son muy enriquecedoras esas historias para aquellos que sienten cierta empatía por ciertos temas. Entonces, es muy probable, hermanos, que esta forma que se fue dando en la tradición oral, en ir rescatando esos mensajes, ¿no? Llegaban también en el tema del sacerdocio. Los sacerdotes jugaron seguramente un papel muy importante en la transmisión del texto bíblico, ya que puede ser que en las peregrinaciones anuales a los santuarios, llámese el de Jerusalén, llámese el que se estableció finalmente en Samaria, en el Reino del Norte, relataban, hermanos, cómo Dios apareció en aquel lugar sagrado. Eh, Miraremos mucho este tema de relatos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con una mirada más sacerdotal, ¿no? Miraremos muchos altares construidos, muchas oraciones, muchos ritos de purificación y mucho concepto de santidad, que fueron conceptos que los sacerdotes o sí, sí, la tribu de Leví vendrá a salvaguardar y que estará muy fuerte, estará muy presente en el texto bíblico. Quiero hacer un alto aquí, hermanos, y espero que no solo para los que están tomando la clase, sino también para los que verán la grabación,
Para mí va a ser muy importante y también para ustedes, hermanos, va a ser mucho más provechoso que podamos empezar a leer la Biblia. Si nos ha costado trabajo memorizarnos o acercarnos al texto bíblico por sus libros o por el índice de esos libros, es muy probable que muy pocos de nosotros no hayamos leído la Biblia totalmente. Entonces, puede ser que muchas de las historias o de las cosas que yo estaré comentando o que ustedes leerán en las lecturas de apoyo, no les encuentren sentido, se encuentren tan perdidos porque no sabrán de qué trata el punto. Entonces, yo les sugiero, hermanos, que desde ya podamos empezar a leer el Pentateuco, ya que el próximo curso que tendremos vendrá Introducción al Antiguo Testamento, y luego tendremos Introducción al Nuevo Testamento, pero me parece que sería muy provechoso que empezásemos a leer desde ya, hermanos, al menos los primeros 5 libros de la Biblia, para que cuando lleguemos a la introducción del Antiguo Testamento y cuando entremos principalmente a Pentateuco, sepamos, hermanos, no nos perdamos, tengamos ya un conocimiento previo cuando hablemos de ciertas historias, de ciertos sucesos, de ciertos pasajes, tengamos ya una relación muy clara de lo que estamos hablando. Entonces, me parece oportuno desde ya, hermanos, decirles a ustedes que deben, es un deber, no, realmente no es una opción, es un deber empezar a leer la Biblia. Y al menos, hermanos, tengamos la bendición de que cuando terminemos nuestro seminario, hayamos leído la Biblia totalmente, los 66 libros, una vez en la vida, aun cuando creo que deberíamos seguirla leyendo después. Es un ejercicio que creo que no debe terminar, ¿no? Como decía Lucy, a veces no las sabemos, pero las dejamos y no las sabemos, no las aprendemos de nuevo. Entonces, deberá ser un ejercicio. Pero para efectos de aprovechar mejor su aprendizaje, hermanos, yo les sugiero, por favor, si ya leyeron el Pentateuco, vuelvan a leer. Y si no lo han leído, es momento de agarrar su Biblia, la que ustedes quieran agarrar. Si quieren agarrar Reina Valera 60, está bien, no hay ningún problema, o cualquiera otra, pero que al menos les pueda dar el bagaje de conocimiento necesario para que no se pierdan, hermanos. Ese es mi propósito. No deben perderse cuando estemos hablando de algunos sucesos que tal vez ustedes digan, ¿y eso dónde está? No, nunca lo había escuchado, nunca lo había leído. No debe suceder. Sí, al menos tendríamos que haberlo escuchado y sí, al menos tendríamos que haberlo leído. Siguiendo con la clase. Así entonces, hermanos, decimos que de boca en boca, transmitidas de manera oral, comenzaron a conservarse y a enriquecerse las tradiciones históricas de los sucesos que fueron producto de la formación, de la identidad de Israel. Más allá, hermanos, de saber y afirmar categóricamente que dentro de todas estas tradiciones históricas, ¿no es cierto?, la inspiración de Dios está presente. Más allá de que en algún momento, cuando los sucesos se llevan a cabo, no hay alguien allí para tomar un papel, un papiro, un pergamino, etcétera, y plasmar por escrito los sucesos que se iban aconteciendo. No fue entonces, hermanos, que surge una clase más culta. La formación del canon, hermanos, tiene que ver básicamente con esa misma maduración natural que siguió el ser humano, incluido el pueblo de Israel, hasta empezar a tener un nivel intelectual mucho más grande, mucho más rico en expresión, en figuras, en maneras de expresarse, ¿no? Y bueno, esto surge en la corte de Jerusalén aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, ¿no?
eh, que es allí donde ya teniendo Israel la influencia de las grandes potencias que existían en su tiempo y que ellos también, las distintas culturas, tuvieron la necesidad de registrar sus hechos históricos para formar su identidad, Israel también hizo lo mismo. Fue entonces que a los escribas les interesaba datos como los gobernadores que tuvo Salomón, los distritos en que se dividió el reino, tienen mucho interés en la manera, por eso cuando ustedes lean Jueces, se aburrirán un montón porque Jueces, perdón, Josué, y Jueces también, pero más Josué, tiene que ver con la distribución de la tierra y uno lee eso y uno se le hace muy denso el tema, pero para el pueblo de Israel, hermanos, era muy importante los territorios, era muy importante los asentamientos. Por eso es que vamos a encontrar mucho en los libros históricos, Pentateuco e históricos, capítulos enteros de genealogías familiares, de distribución de tierras, de cuántas personas conformaban tal tribu, cuántos guerreros, etcétera, etcétera. El proceso lento, el lento proceso de construcción del Templo de Jerusalén y del palacio, con sus numerosos objetos de culto o de adorno, recordemos, hermanos, que los dos templos que existieron, el primer templo por Salomón, el segundo templo después del exilio, ya con Esdras, Nehemías, Zorobabel, etcétera, no fueron de la noche a la mañana, tuvieron mucho tiempo. Tan es así, hermanos, que ustedes tienen que leer las profecías de Zacarías y de Ageo para darse cuenta el problemón que tuvieron cuando regresan del exilio, los que regresan para reconstruir el templo de Jerusalén, que finalmente se relajaron. Costaba tanto el asunto, no les importaba ya tanto, ¿no es cierto? Bajaron los brazos, diríamos, y entonces vendría eh, Zacarías y Ageo con todas sus fuerzas para decirles, hey, paren un poco, esto tiene que continuar, y entonces empieza a enriquecerse muchísimo la construcción del segundo templo y todo su proceso con las profecías de estos profetas. Todo ello, hermanos, todos ellos ya empiezan a usar la escritura porque no quieren que datos tan importantes se pierdan con el paso del tiempo. Antes de que lleguemos a la transmisión escrita, ¿no? Debemos saber que durante todo este tiempo, antes de que Israel pudiese llegar a una maduración en cuanto a sus formas de expresión, la tradición era netamente oral. No se descarta, hermanos, ya lo miraremos en la formación del canon bíblico, que hubo algunos relatos, algunas porciones de las escrituras que hoy nosotros tenemos ya en el Pentateuco, en los históricos y demás, que pudieron haberse escrito de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Y que esos escritos vinieron arrastrándose, permítame usar ese término, vinieron arrastrándose hasta que el compilador o el escritor sagrado ya tuvo la bendición de poder reunir todos esos elementos en algo escrito. Pero vamos a ver algunas de los relatos más antiquísimos que se tienen y que es muy probable que estos hayan sido escritos, ¿no es cierto? Principalmente se referirá mucho a los cantos de las gestas heroicas que se tuvieron en el pueblo de Israel. Pero hasta que llegue ese momento de ya empezar a poner las cosas por escrito, insisto, la transmisión de las verdades bíblicas que encontramos en los inicios de la formación del pueblo de Israel fueron netamente de forma oral. La transmisión oral, entonces, hermanos, decimos que jugó un papel decisivo en los procesos no solo de formación del texto bíblico, porque evidentemente, hermanos, cuando llega ya al momento de plasmarse en algún documento o en algún lado,
Evidentemente, todos esos relatos vinieron en el devenir del tiempo, ¿no? Y entonces el redactor final del texto bíblico usa esas tradiciones orales y las plasma. Pero además, hermanos, no solo eh, forma el texto bíblico, sino que también lo interpreta, ¿no? Vamos a ver principalmente los profetas que hubo escuelas de profetas que siguieron escribiendo más allá del profeta original o el profeta histórico, siguieron escribiendo, interpretando, analizando el texto bíblico, ¿no? Y entonces también la tradición oral jugó un papel muy importante para poder interpretar el texto bíblico. En los momentos iniciales, cuando la palabra viva de narradores y profetas se convirtió en texto escrito, y en los momentos finales, cuando lo escrito comenzó a ser interpretado, primero en forma oral, sirviéndose de materiales de la tradición oral. Es decir, se toma la tradición oral, los relatos que se venían trayendo y que el pueblo guardó fielmente, y creemos que fue el Espíritu Santo quien salvaguarda todas esas historias, se escriben, ¿no? Se toman, y entonces se siguen hablando, se siguen transmitiendo de manera oral, pero ahora ya también se hace esta interpretación del texto bíblico a partir del texto escrito. Por lo tanto, la transmisión oral, hermanos, adquiría una relevancia muy importante en la transmisión de conocimientos, tradiciones, reglamentos y todo lo que tiene que ver con el texto bíblico. Y entonces podemos decir, en este sentido, la revelación de Dios en los acontecimientos de la historia se transmitió en un principio de forma oral. Y vamos a verlo con mayor detenimiento. ¿Cómo es que esta forma oral, ¿no es cierto?, tuvo gran parte de importancia al momento de escribir el texto bíblico? Miren, los dos procesos, tanto el de transmisión oral y la escrita, iban necesariamente siempre juntos, porque evidentemente una le da sentido a la otra. Necesitamos primero la tradición oral para que entonces a partir de allí se forme lo escrito. El escritor sagrado entonces empezará a usar esa información que tiene de la tradición oral, la pondrá por escrito, y al momento de ponerla por escrito empezará a interpretar ese texto bíblico. Se dice entonces, hermanos, que los hijos de los profetas, las escuelas de los profetas que encontraremos mucho en el libro de los Reyes, ponían por escrito los oráculos pronunciados por sus maestros, pero al mismo tiempo los interpretaban y los actualizaban, generando de este modo nuevos textos inspirados, escritos y nuevas formas de transmitir el conocimiento. No sé si aquí en la siguiente diapositiva, permítanme ver, ¿no? Vamos a ver, hermanos, cómo el texto bíblico tiene que ver mucho con esta forma muy común. A ver, para nosotros puede ser muy chocante, hermanos, porque hemos crecido con una idea, hemos crecido con un concepto, pero puede ser muy chocante lo que los estudiosos bíblicos han podido determinar. Pongamos un ejemplo. Se dice, hermanos, que en el libro del profeta Isaías, ustedes saben que Isaías tiene 66 libros, y por el tema del estilo, ¿no es cierto?, la estilística, nosotros nos damos cuenta que la redacción de los 66 capítulos que tiene el libro del profeta Isaías son iguales.
Bien, déjenme plantear solo de manera inicial, tal vez lo discutiremos mucho cuando lleguemos a profetas, pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Se considera, hermanos, que los primeros 39, 40 capítulos del profeta Isaías se le atribuyen al profeta histórico, a la persona, al hijo de Amós. Al hijo de Amós se le atribuyen estos 39 o 40 capítulos del texto bíblico a él, al personaje histórico. Pero han descubierto, hermanos, al momento de analizar los restantes capítulos, que hay dos detalles muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el estilo de la forma, cambia rotundamente. Las formas de expresión son totalmente diferentes y los hechos que narra también son muy diferentes a los que en el momento histórico el profeta Isaías estaba viviendo. No debería extrañarnos tanto, hermanos, que eso sucediera en la antigüedad, porque lo mismo sucede hoy con nosotros. Miren, con un ejemplo muy práctico. Yo tengo una forma de redactar un documento, ¿no? Tengo un estilo, tengo un vocabulario, tengo ya una estructura, y parece ser que es una estructura muy mexicana, diríamos, tal vez. Déjenme irme a ese apartado, muy mexicana, porque ahí me formé, ahí yo recibí todo, bebí la literatura, bebí los verbos, la formación de las oraciones, bebí el contexto, y entonces yo me formé en una cultura muy diferente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la forma que yo tengo de escribir puede ser muy diferente a alguien que escriba aquí en Argentina, por ejemplo. Si alguien escribe un oficio que es nativo de aquí de Argentina, podrán notar muy bien, sin temor a dudas, que los documentos no son iguales. Yo no podría, hermanos, atribuirme un documento de alguien que escribió aquí en Argentina con... Hola, hermanos. ¿Cómo están? Volvimos otra vez, creo que se cortó, ¿verdad? Hermano, no sé si la señal mía de internet es la que está mal o ustedes. ¿Cómo está la señal? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entrecortado? Si alguien me puede ayudar. De este lado todo bien, pero se cortó usted. Sí, ahorita yo me sacó el sistema, no sé por qué me sacó el sistema. Seguramente ya está cansado igual. Acá bien, hermano. Todo bien aquí. Acá mal, ¿eh? Ok, entonces más probable que los que estén mal sea más su señal que donde estamos Acá transmitiendo. también. Se corta, casi no puedo entender nada. Ok, Por acá todo bien. Acá se escucha bien. bueno, vamos entonces a seguirle, mano. Seguramente es la señal de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que no sé, ya no me acuerdo ni dónde me quedé, pero Otra vez. Acuérdese de grabar. sí, está grabando, me parece. ¿No les parece a usted, no les aparece a ustedes que está grabando? Sí. A mí me aparece que está grabando. Gracias, Lucy. Yo ya tengo miedo de no grabar. Bueno, entonces, decíamos, hermanos, que cuando hablamos de las tradiciones de los hijos de los profetas, en el caso de Isaías, hermanos, entonces,
por la forma de escribir, se mira con toda claridad que él no fue el que escribió los restantes capítulos, ¿no? Del 40 al 66, sino que fueron otros redactores, tal vez algunos de sus discípulos o lo que se le ha conocido como la escuela isaiana. Y entonces se dice, hermanos, que del capítulo 40 al 56, si no mal recuerdo, es un autor o varios autores. Y a ese conjunto de capítulos se le ha 55, se le ha llamado el segundo Isaías o el Deutero Isaías. Y del 56 al final, al 66, se le ha llamado un tercer Isaías o trito Isaías. Eso lo vamos a ver ya más adelante, pero lo que quería decirles es que era muy común en aquellos tiempos, hermanos, que esta forma de transmitir el mensaje pudiese darse no necesariamente por el escritor histórico o por el personaje histórico al que se le ha atribuido el libro o el texto bíblico, sino que pudo haber sido los discípulos quienes lo hicieron. Comentaba el ejemplo, ¿no es cierto?, de que alguien puede identificar claramente cuando yo escribo un documento, cuando un argentino o un colombiano o un peruano escribe un documento. Se puede notar que no es de la misma manera la expresión y demás. El texto bíblico, hermanos, entonces, no solo tiene una transmisión oral, sino también tiene una transmisión escrita. Llega un momento en que se escribe el texto bíblico. La historia de la escritura, hermanos, conoció en la antigüedad momentos muy cruciales, los vamos a ver ahora, ¿no? Para la correcta y fiel transmisión textual de los libros conocidos en aquel entonces. Y este proceso, hermanos, de momentos cruciales, en el texto bíblico no escapó también a esto. Al momento de escribir la inspiración, la verdad de Dios, las tradiciones orales, hubo momentos críticos, ¿no es cierto?, que hoy en día los estudiosos al momento de traducir los textos bíblicos se encuentran con estas situaciones, ¿no? Una de esas razones críticas es el tema de los materiales con que estaban hechos los elementos donde se plasmaba el texto bíblico, llámese papiro, llámese tablilla, llámese pergamino. Otro de los problemas que se tuvo, hermanos, tuvo que ver con el sistema de encuadernación, lo que hoy nosotros llamaríamos de manera moderna, y hubo una transición muy interesante tanto del concepto rollo o volumen al concepto código o libro, ¿no? Hubo una transición allí. Y también, hermanos, en el tipo de letra. Esto es muy interesante porque hubo una transición muy puntual de los caracteres paleohebreo, ¿no?, a los cuadrados. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, en el tiempo que empieza a escribirse el texto bíblico, recordemos que el idioma hebreo no tiene vocales, solamente consonantes. Pero antes de llegar al hebreo actual, si alguna vez ustedes han visto por casualidad, la verdad que yo no sé nada de hebreo, pero nosotros logramos identificar cuando hay un texto con algunas grafías hebreas. Es un texto que ahora el idioma hebreo utiliza y se le llama cuadrado porque la letra cabe en un cuadro. Así de sencillo, cabe en un cuadro y le agregaron algunas cosas que tampoco vamos a entrar en eso. Pero en el tiempo en que se escribe el texto bíblico, hermanos, no hay ese sistema cuadrado y solamente se usan signos. Signos que no tienen vocales y que de alguna manera esas consonantes y esos signos debería darle un sentido al texto bíblico, ¿no? Y es por eso que hay un momento crítico que lo vamos a considerar más adelante. Pero esos tres elementos, hermanos,
debemos conocerlos porque fueron y jugaron un papel importante en la transmisión escrita ya del texto bíblico, ¿no? Israel, hermanos, era un pueblo que conservaba fielmente y de forma oral, ya lo dijimos, todos los acontecimientos que le iban sucediendo en su caminar por la historia. Esta es una de las cosas lindas o sobrenaturales que tiene la cultura hebrea, porque fueron una de las muy pocas culturas que se preocuparon porque su identidad no fuera borrada. Hoy poco sabemos de los fenicios, hoy poco sabemos de los filisteos, por ejemplo, hoy poco sabemos de los sumerios, por ejemplo, culturas que estaban cercas, ¿no?, de Israel, y solamente Israel tuvo, por providencia divina, entendemos, la oportunidad de ir conservando todos los sucesos importantes que le acontecían en su paso por la historia. Sin embargo, hermanos, cuando ellos tuvieron contacto con las grandes culturas, sobre todo la cananea, la fenicia, la egipcia, y específicamente durante el periodo de la monarquía israelita, fue cuando empezó a tomar forma de una manera más seria y en todo su esplendor y apogeo la literatura escrita. Fue allí, hermanos, donde encontramos en estas culturas, principalmente la egipcia, la vamos a ver ahora, que tuvo un influjo muy importante en usar de manera muy seria la forma escrita del texto, en este caso del texto bíblico. Bien, la primera forma que nosotros tenemos, hermanos, considerada es que la escritura coiniforme mesopotámica se realizó primero antes de llegar a las tablas de arcilla. No lo anoté aquí, pero antes de eso, hermanos, fueron las tablas de piedra o la escritura en piedras, ¿no es cierto? Nosotros no se conserva ningún texto bíblico que se haya escrito en piedra. La única referencia que tenemos de una escritura en piedra, diríamos, fue la expresión que se utiliza en el Pentateuco para los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, allí encontramos de manera muy, muy precisa la escritura en piedra. No sabemos de qué forma estaba, hermano, no sabemos si había 5 mandamientos en un lado y 5 mandamientos en otra. No sé si fueron en la forma que nosotros hoy tradicionalmente consideramos, pero fue la referencia que tenemos en piedra. Ahora, ¿por qué no tenemos actualmente ningún documento bíblico en este material? Porque imagínense cuántas piedras no tendría que existir para poder poner por escrito todo el texto bíblico. No alcanzarían las piedras, ¿no? Y además sería muy difícil y nada práctico mantener el tema de las piedras pesadas, las lajas de piedra, ¿no?, que en ese tiempo evidentemente no eran piedras cortadas con finura, sino más bien muy propias para la escritura en ese tiempo. Y me parece que esa fue la razón por la cual no se siguió una tradición, y si se escribió algún texto bíblico en piedra, no tenemos ninguna muestra hasta este momento. Después de la piedra, hermanos, vino lo que eran las tablillas de arcilla o de cerámica, pero también, de igual manera, no tenemos ningún texto bíblico en tablillas de arcilla o de cerámica. Sí lo había, hermanos, en Roma. Los romanos ya usaban mucho el tema de las tablillas. Hay muchas inscripciones de aquel tiempo, pero no tenemos ninguna que
donde el texto bíblico esté allí. Por eso nada se sabe sobre lo ocurrido en el momento en el que Israel pasó de la tablilla al empleo del papiro. No sabemos qué pasó, si se escribieron algunas porciones del texto bíblico en arcilla o en cerámica, es probable que haya sucedido, claro, pero no conservamos ninguna, no existe ninguna. Y entonces, de las tablillas de arcilla, de las tablas de piedra a las tablas de arcilla, ¿no? Llegamos a lo que era el papiro. Pasamos al papiro, que vino a reemplazar, hermanos, el tema de las tablas de arcilla. Y nosotros ya vimos en la primera clase, si no mal recuerdo, qué es lo que era el papiro. Y el papiro, hermanos, no es otra cosa más que la caña, ¿no es cierto? Que se cortaba en tiras muy finas, que se unían unas sobre otras, primero de manera horizontal, luego de manera vertical, luego se prensaban y daban el efecto, la forma de una hoja, diríamos hoy nuestra, ¿no? El papiro, hermanos, fue un material muy apreciado y altamente usado, principalmente en Egipto, ¿no? Que era allí donde se florecía más este tipo de cañas, y entonces en Egipto es donde se da la mayor parte de la producción del papiro. Entonces el papiro viene siendo la hoja, ¿no es cierto?, que se forma de las tiras muy delgadas de la caña que existía ahí. Y sucede algo muy interesante, hermanos, porque será el papiro en donde mucho del texto bíblico se tendrá, se pondrá en escrito, ¿no? Pero no tenemos papiros, hermanos, hoy muy antiguos. Los más antiguos que tenemos son los que se descubrieron recientemente en las cuevas de Qumran. Y hay algunos papiros muy cercanos, antes incluso de la era cristiana, ¿no es cierto? Y bueno, fue un gran descubrimiento que tuvieron ahí los papiros. Y es bien curioso, ¿por qué descubren en Qumran los papiros? Porque es allí, hermanos, en Egipto, donde el papiro se conserva mucho más. ¿Por qué nosotros hoy no tenemos un papiro antiquísimo, ¿no?, de aquel tiempo? Porque el papiro, hermanos, al momento en que se usaba de un lado al otro, en regiones muy húmedas, ese tipo de papel terminaba desintegrándose, el sudor de las manos influía mucho cuando pasaba de mano en mano, entonces era ¿cómo es? Un material que no aportaba mucha durabilidad, ¿no? Por eso es que hoy encontramos muchos pergaminos en las vasijas que tuvieron en Qumran. Más adelante les enseñaré algunas de cómo fue que se preservaron esas vasijas de los esenios del siglo I. Se cree, hermanos, que el papiro fue un papel muy codiciable, que en Alejandría, una ciudad que está al norte de Egipto, se crea una gran biblioteca en donde en esta parte, ¿no es cierto?, del mundo, va a haber un interesante deseo de que todo pueda ponerse por escrito, todas las culturas. No pierdan de vista Alejandría, hermanos, porque Alejandría va a ser muy interesante y va a ser muy mencionada al momento que veamos el canon el canon de la Biblia Septuaginta. Y entonces Alejandría, hermanos, es el lugar en donde se crea la biblioteca más grande que existe, y se cree que llegó a tener aproximadamente 5,000 rollos. Y estos rollos, hermanos, eran principalmente hechos por papiro, ¿no? Y fue en ese lapso en donde se pide que todas las culturas de todo el mundo estén en esa biblioteca
y que haya escritos que revelen la vida, las leyes, las costumbres, etcétera, etcétera, de todas las culturas del mundo conocido. Y entonces es allí donde entra Israel. Israel es una cultura también en aquel tiempo ya desarrollada con su propia impronta, y es ahí donde piden que se haga una Biblia que traiga todo el mensaje que ya se había acumulado en lengua hebrea, y se haga una, pero en lengua griega. Bueno, toda esta Biblia, hermanos, tuvo lugar en Alejandría, fue escrita en este material llamado papiro, pero como dije, el papiro es muy frágil, su durabilidad no es tan corta, y estamos hablando de miles de años de que se escribieron. Por eso es que hoy no tenemos ningún documento original, al menos del Antiguo Testamento, escrito en ningún papiro. Finalmente se perdieron. Y algo curioso, hermanos, ya para terminemos aquí la clase, solo para acabar el tema del papiro, es que a la par entra en competencia Pérgamo, donde es muy famosa por la transmisión de la elaboración de los pergaminos. Y entonces Pérgamo, hermanos, también tiene su propia biblioteca. Pero resulta que, a diferencia de la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Pérgamo tiene aproximadamente más de 300,000 rollos. Era la locura de documentación que existía en esa biblioteca de Pérgamo. Y bueno, resulta que los estudiosos dicen, ¿no?, que Alejandría tuvo cierta envidia por esta biblioteca de Pérgamo, que terminaron no vendiéndole más papiro a ellos, a la biblioteca de Pérgamo. Dijeron, no más papiro, arréglenselas como puedan. Y entonces, hermanos, ahí es donde empieza el inicio del pergamino. Y como dijimos, el pergamino tiene que ver con la elaboración de las pieles de animales, que es así, duran muchísimo más, y esos son algunos de los pergaminos que nosotros tendremos más antiquísimos del texto bíblico, ¿no es cierto? Porque evidentemente la durabilidad, al ser hechos por cueros de animales, era mucho más importante. Y es ahí como se crea el pergamino. Bueno, voy a dejar hasta aquí, hermanos, la clase. La hora ha terminado. Y mañana estaremos abordando mucho más elementos que tienen que ver con este transitar de la tradición escrita, para más o menos tener una idea, hermanos, de cómo este libro que nosotros hoy tenemos en nuestras manos llegó hasta nuestras manos, cómo fue ese proceso, ¿no? Y estaremos viendo algunos datos que tienen que ver sobre los pergaminos más antiguos que tenemos, los códices más antiguos que tenemos, para darnos una idea de dónde empieza a tomar forma el texto bíblico que nosotros hoy tenemos. Y eso lo veremos la clase de mañana. Así es que, hermanos, muchas gracias. Si tienen alguna duda, anótenla, por favor. Y mañana podemos iniciar compartiendo las dudas o preguntas que se tienen al respecto. ¿Ok? Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias por su atención. Lástima para aquellos que tuvieron la transmisión entrecortada. Ustedes pueden verlo después si tienen grabada. Espero que funcione también grabado y que no haya tenido algún problema. Así es que, bueno, nos vemos mañana si Dios permite, hermanos. Hasta mañana. Dios les bendiga a todos. Nos vemos, hermanos.